O sea, en un país donde no hay recursos, pues ¿de dónde va a salir este dinero? Querido Pedro Tello, qué gusto saludarte, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Empecemos por señalar lo que está detrás de esta noticia o de este anuncio del gobierno federal que me parece que es bastante acertado. Primero, reconociendo y asumiendo que la pandemia revirtió buena parte de los avances en este país en materia de reducción de la población en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, asumiendo que son 8 millones más de mexicanos los que se sumaron en el 2020 a las filas de quienes viven en condiciones de pobreza, anunciar que se reduce la edad para poder disfrutar del apoyo gubernamental a través de la pensión universal me parece que es una buena noticia. Esto significa que el total de potenciales beneficiados pasará de los 8 millones con los que cerramos el año 2020 a 10.3 millones de adultos mayores que en este 2021 podrán empezar a disfrutar de este beneficio. Anunciar además, Luis Auditorio, que se va a duplicar en 3 años el monto de la pensión universal, creo que también es una magnífica noticia para quienes carecen de un fondo de ahorro para poder aspirar a una vejez digna. Eso me parece que vale la pena reconocerlo, porque forma parte de un acto de elemental justicia social en un país donde la pobreza campea por todo el territorio nacional y donde al mismo tiempo las oportunidades para tener un ingreso y un empleo estable, permanente y cada vez mejor remunerado se van reduciendo paulatina y consistentemente. Pero este buen anuncio, esta buena noticia tiene también un lado oscuro, y ese lado oscuro proviene del hecho de que supone que dentro de 3 años el gobierno federal deberá agregar 235 mil millones de pesos al monto que va a gastar en este 2021 para poder hacer efectivo, por una parte, el interés por duplicar el monto de la pensión y 2, el aumento de los beneficiarios de la misma. Y como el presidente lo ha señalado, esto no se va a lograr con mayor deuda, que no podría hacerlo. Hay que subrayarlo, aun cuando el presidente quisiera aumentar la deuda para saldar este programa o para fondear este programa de corte estrictamente social, la ley no se lo permite. Solo se puede contratar deuda para proyectos de infraestructura que generen una rentabilidad equivalente a lo que supone el pago del capital más los intereses de ese endeudamiento. Así que sin deuda adicional y al mismo tiempo sin el aumento en el número de impuestos, la verdad es que solamente queda una sola opción, y esta sola opción se llama reajuste presupuestal, es decir, reducir el monto del presupuesto para inversión pública, que sería verdaderamente muy desafortunado porque eso reduciría la cantidad de servicios públicos que podría recibir la sociedad mexicana y al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos que hoy estamos recibiendo, o dejar a las dependencias gubernamentales en condiciones verdaderamente de subsistencia mínima para poder cumplir con las funciones que le corresponden. ¿De dónde van a salir esos recursos? Yo sigo esperando que las propias autoridades hacendarias nos indiquen cuál es el camino que van a seguir, porque a decir verdad, reducir la inversión pública o reducir los escasos recursos para las dependencias gubernamentales, creo que sería un error gravísimo. Oye, Pedro, no quiero desaprovechar la oportunidad porque hoy es una nota que está pues, en varios titulares de la prensa financiera también. Este dato del INEGI, 1 millón de negocios que han cerrado por la pandemia, pero 619,000 que nacen, hablando de una pérdida neta de 400,000 negocios, poquito más. Es brutal el tema, pero además estos 619,000, pues tampoco son tan grandes como los que cerraron, o sea, como que se abrieron muchos pequeñitos. ¿Qué nos dices de esto? Yo diría que la pérdida de 1,10,857 negocios en el año de la pandemia representa un golpe durísimo para un país en vías de desarrollo, con una desigualdad económica tan notable y con problemas de aumento de la pobreza que están a la vista de todo el mundo. Ese 1,10,857 negocios que cerró Luis Auditorio representa una importante pérdida de patrimonio productivo de una nación. No se trata solamente de negocios que se han perdido por impericia de los empresarios o por problemas de sobrevivencia. No, eso es patrimonio de un país y es pérdida de empleos. Ahora, como bien lo ha señalado Luis, de los 619,000 negocios que se han abierto, la mayoría de ellos se abrió con un número menor de empleos que los que tenían aquellos negocios que han cerrado.
Y peor aún, los negocios que lograron sobrevivir, Luis, perdieron en promedio 7 empleos cada uno de ellos. De modo pues que tenemos un país con una pérdida de patrimonio productivo, con empresas que se han achicado y con aquellas que han logrado sobrevivir sin capacidad siquiera para mantener los mismos niveles de empleo que tenían antes de la pandemia. No hay país que pueda aspirar a un crecimiento cada vez mayor, cada vez más incluyente y con pobreza a la baja, con un patrimonio productivo que ha sufrido un golpe de esta naturaleza y con políticas públicas ausentes para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día.